Yo esta mañana les quiero invitar a abrir Daniel capítulo 7. En sus Biblias, Daniel capítulo 7. En nuestra iglesia hemos estado, yo he estado haciendo una serie en el libro de Daniel. Cuando me ha tocado predicar Daniel, a veces voy a Colosenses, pero más que nada mi enfoque ha sido Daniel. Y Daniel es un libro único, hermanos. Es un libro precioso. Un libro precioso especialmente de la soberanía de Dios. Y yo a medida que pasan los años, y yo soy relativamente joven, y veo que esta iglesia es bastante joven también en cuanto a los que la componen, pero yo me doy cuenta que más y más valoro la soberanía de Dios, hermanos. Qué tremendo atributo. Y no porque solamente conozco pasajes como Romanos 8:28 que me encanta pensar en que Dios usa todo para bien, ¿verdad? Dios usa todo lo que me sucede para bien, para perfeccionarme, para hacerme más como Cristo. Pero entender eso profundamente es increíble. Y experimentar la vida con el concepto de la soberanía de Dios es precioso. Pensar que todo lo que me sucede, aún los chismes, las calumnias, la murmuración que pasa, todas esas cosas, Dios es soberano. Las personas que caen en mi vida, las personas que fallecen en mi vida, todo eso, Dios lo permite. Pero en Daniel es como que ese concepto que a veces suena tan abstracto, que a veces hasta nos cae un poco mal cuando un hermano viene y dice, pero hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué te veo tan desanimado? El Señor es soberano, confía en el Señor. A veces, aunque es una verdad, cae un poco pesado porque, ¿qué me estás diciendo? O sea, que no confío en Dios porque me está costando esto. Y Daniel nos muestra la soberanía de Dios, no solo como algo abstracto, sino muy, pero muy concreto. En Daniel, Dios una y otra vez mete su mano en la historia. Dios mete la mano y lidia con naciones, imperios enteros. Mete su mano allí. Pero también mete su mano y toca vidas personales, individuales, de reyes, de los hombres más poderosos en ese tiempo. Toca a Nabucodonosor. Toca la vida de Darío. Entonces, es como que llegamos a Daniel y Dios, su soberanía, se está mostrando de manera muy concreta. Que no es solamente un concepto, sí, Dios es soberano. No sé cómo, pero Dios es soberano. No. Mira todo lo que controla. Desde imperios que dominan todo, o sea, una gran parte del mundo, hasta el corazón del rey, hasta la mano del rey. Tremendo. Dios ha metido su mano y ha hecho su voluntad en cada momento de la historia. Está cumpliendo con su plan también en el presente y tal como lo hizo, tal como lo está haciendo, lo va a continuar haciendo. Es la gran presentación que se nos da en Daniel. Hermanos, es una cara de la soberanía de Dios preciosa para un pueblo de Dios que está sufriendo. Vamos a leer ahora Daniel 7 en un segundo, pero ustedes les animo a ponerse en las zapatillas o las chancletas, las sandalias de los creyentes o el pueblo de Dios en ese momento. Porque en ese momento ellos están en exilio. Los creyentes, el pueblo de Dios está en exilio. Y todo a su alrededor da evidencia de que Dios está muerto. O eso es lo que le dice el pueblo de Babilonia. Derrotamos a su rey. Jehová, Yahvé, está muerto. En ese tiempo, cuando conquistaban a reyes, les cortaban las manos a los líderes. Les cortaban las manos. Simbolizando que tu rey ya ni tiene la capacidad de agarrar el cetro y dirigir.
Ya no tiene la capacidad de dirigirte y estás perdido, estás bajo nuestro dominio. Tu rey ha muerto. ¿Y saben qué? Jehová ha muerto. Eso es lo que está pensando algunos o luchando con eso el pueblo judío. No puede ser que Dios esté vivo y no esté pasando todo esto. Y el capítulo 7 es una de las revelaciones que Dios le da a Daniel para consolar a su pueblo. Hermanos, es por esto en parte que me encanta la escatología, porque da esperanza. No es algo que solo luchamos y nos peleamos y argumentamos, porque hay tanto debate sobre el futuro, no. Tiene un aspecto de esperanza concreto de lo que Dios va a hacer. Lo que está haciendo no es solamente de presente, sino que tiene algo para el futuro. Permítanme leer y lean conmigo allí Daniel capítulo 7, versículos 1 al 14. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En la soberanía del Señor, cuando me tocó predicar este pasaje en nuestra iglesia allí en Lobos, fue el domingo justo después de que Rusia invade Ucrania. Justo después. Y yo preparando esa semana, escucho las noticias, creo que fue un jueves. No lo podía creer. No lo podía creer.
me puse enseguida a investigar sobre el asunto. Empecé a escuchar algunos podcasts. Escuché a Al Mohler, que tiene casi un reporte diario de los sucesos mundiales, y él da su comentario, su perspectiva bíblica de lo que está pasando. Y no me quiero meter esta mañana, es solo a nivel de hacernos pensar, pero no tengo una gran opinión política ni nada sobre lo sucedido. Pero permítame meramente decirles o compartirles que la realidad moral y social de una invasión como esa es tremenda. La realidad moral es que hay un orgullo tremendo detrás de cualquier invasión mundial. Mohler mismo dijo, una de las grandes lecciones de la guerra es que no es solamente causada por agresión, sino también por soberbia, orgullo y atrevimiento. Eso es la realidad moral en cuanto a la persona o la nación que invade. Pero la realidad social es que este acto de orgullo y de poder, hermanos, trajo gran temor, ansiedad, incertidumbre sobre todos los pueblos involucrados. Yo conozco misioneros que son parte de la misma agencia, digamos, la misma iglesia, también misioneros de Grace en Ucrania. Conozco misioneros en Rusia, quienes sufrieron tremendamente. Congregantes, personas de su iglesia murieron por las bombas. Padres asesinados, dejando familias detrás. Miles, sino millones de personas en esta parte del mundo ya no duermen las noches como tú y yo, ya no acuestan a sus hijos en paz, como yo tuve la oportunidad de hacer unos días antes de venir para acá. Es exasperante, hermanos. Imagínense ustedes, están o en las zapatillas de ellos o en las zapatillas, como le dije, de la audiencia original de este libro. Imagínense estar bajo el dominio de esos líderes exasperantes, soberbios, injustos, quienes continuamente manifiestan su maldad. Esto trae gran temor, gran ansiedad y un gran deseo de ser liberados y de vivir, por favor, vivir algún día bajo un rey justo, un rey que trae paz y justicia. Entonces, hermanos, el mensaje de Daniel 7, es un mensaje tan especial. Un mensaje tan especial para creyentes en Ucrania, creyentes en Rusia, creyentes en Israel, creyentes en Paraguay, en Argentina, creyentes alrededor del mundo que esperan la venida finalmente de un rey justo, un rey bueno, un rey misericordioso, un rey supremo. Nosotros esperamos un rey supremo, un rey muy esperado. Y saben que me impacta tanto en las Escrituras que este mensaje de Daniel 7 no es único. Daniel 7, la visión que recibimos aquí del Mesías, y vamos a ver eso en un momento, del Mesías descendiendo del cielo y presentándose ante un profeta, no es la primera vez. No es la primera, ni la única, ni la segunda, ni la tercera. Vemos en varios libros. Isaías, Ezequiel. Vemos después en Apocalipsis, al fin de todas las Escrituras. Muchos teólogos argumentan que la visión que ve Daniel aquí es la misma visión que ve Isaías, que ve Ezequiel, que ve Juan. Y es Dios dándole una visión demasiado especial a un pueblo sufrido. De que va a llegar el día, pueblo de Dios, que estás sufriendo, que no eres de este mundo, que no eres ciudadano de aquí, Dios va a llegar, tu rey va a llegar. Persevera, Él va a llegar y Él va a tomar todo el dominio. Porque Él finalmente va a ser digno, no como los demás. Él finalmente va a tener el poder, la capacidad para reinar.
El punto en común que tiene esta visión con Ezequiel, con Isaías, con la de Juan, es dar certidumbre a los santos de la hermosa realidad de que nuestro Rey viene. Él es el más poderoso. Él va a juzgar, Él va a reinar con justicia. Y hermanos, parte de lo que hará un rey justo, aparte de tener autoridad, que a veces eso nos suena tan como, no sé, como que no queremos que nadie reine en realidad, porque todos los reyes son malvados, todos los presidentes, todos los gobernantes, pero un rey justo, digno, también va a pastorear a su pueblo. Nos pastoreará nuestras almas. Mientras tanto, hasta que llegue este día, perseveren. Ese es el gran mensaje de todas estas visiones paralelas. Y el capítulo 7 en Daniel es realmente el capítulo central de todo el libro. Es el fin de una sección entre el 2 y el 7. A modo de contexto les cuento esto. Desde el 2 al 7 es una sección que quizás es la sección que ustedes más conocen de Daniel. Por ahí es donde están todas las historias, ¿sí? Muchas narrativas de lo que está pasando en la vida de Daniel, en la vida de Sadrach, Mesach, Abednego, ¿no? Son historias que hasta gente que no viene a la iglesia, que los niños conocen, ¿sí? Hermosos. El 7 es como el fin de esa sección. Y voy a usar la palabra, es el fin de un quiasmo. La palabra quiasmo habla de secciones paralelas que se unen en un centro, ¿sí? Entonces, el quiasmo en Daniel es que el 2 y el 7 son paralelos. Recuerden esto. Daniel capítulo 2, Dios le da un sueño a Nabucodonosor, donde Nabucodonosor ve, ¿qué? Una estatua, una imagen. Cabeza de oro, torso, plata, bueno, ustedes saben el resto. Capítulo 7, los 4 imperios, en vez de ser partes de una estatua, son 4 bestias, como vamos a ver ahora. Pero es paralelo el mensaje, muy parecido, tiene similitudes. En el 3 y en el 6 nos revela, 3 es Dios liberando a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. ¿Se acuerdan? Dios mostrando que Él libera a su pueblo. En el 6, Dios libera a Daniel de la boca de los leones. ¿Sí? 3 y 6, el único lugar donde encontramos la palabra liberar en todo Daniel. Entonces, claramente ahí hay una intención, que el 3 y el 6 son similares. Y después el 4 y el 5, fíjense cómo va de global, 4 imperios en 2 y 7, liberación del pueblo de Dios, 3 y 6, Dios tocando y lidiando con vidas particulares en el 4 y el 5. En el 4 con Nabucodonosor, que lo transforma en una bestia. En el 5 con Belsasar, diciéndole, humillándolos, ¿no? Nabucodonosor humillado en el 4, se arrepiente. Belsasar humillado en el 5, juzgado y muere. Entonces el 7 es el fin de ese quiasmo. Pero a la vez el 7 es el primer capítulo donde nos empieza a hablar de los eventos futuros. 7 al 12 tratan con los reinos futuros, los reinos escatológicos. Y el 7, hermanos, es un capítulo tremendo en este libro de Daniel. En los versículos 1 al 14 se nos da la visión de Daniel y después en el 15 al 28 se da cierta interpretación de esas visiones. Entonces, hermanos, yo sé que quizás al leer esos versículos 1 al 14 quizás fue un poquito extraño. Hoy vamos a ver detalles apocalípticos casi, ¿no? Estas bestias, tremendo. A ver qué aprendemos. Bueno, estos 4 bestias representan imperios que sucesivamente van a dominar, en ese momento que se escribe, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, estos son los imperios que van a dominar sobre ustedes. Y luego, con una escena de juicio, se relata la victoria del pueblo de Dios mediante la encomienda al Mesías.
mediante la encomienda, la entrega de ese reino al Mesías, aquel que es como un hijo de hombre. Bueno, vamos a desmenuzar este pasaje juntos, hermanos. Vamos a desmenuzarlo juntos. Pido que sean pacientes con algunos detalles en cuanto a lo que se escribe aquí, porque le voy a dar algunos detalles históricos describiendo esto, todo con un propósito. Porque van a ver que la descripción de estas bestias tan raras tiene un gran propósito de exaltar al anciano de días, exaltar al Mesías. Entonces, aguanten conmigo. Este pasaje nos da la razón por la que los creyentes alrededor del mundo pueden perseverar. Pueden perseverar ante las circunstancias más adversas y más crueles imaginables. Este pasaje, hermanos, es un llamado a perseverar y se basa en la certeza de que los reyes terribles de la historia serán derrotados y destronados finalmente por un rey digno, el Mesías muy, muy, muy esperado. Entonces, para aquellos que les gusta tomar notas o tener cierta estructura en su mente, vamos a ver este pasaje en tres certezas, basado en los tres grupos de reyes que se describen en este pasaje. Tres grupos de reyes, tres certezas, ¿sí? Veamos el primero, hermanos. La primera certeza es esta. Los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. Los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. Versículo 1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No es un detalle menor esta introducción, hermanos. El sueño que se le está dando a Daniel ocurre en el primer año del último rey de Babilonia. Belsasar, el último rey de Babilonia, está por morir. Daniel capítulo 5 nos describe eso. Entonces, que le llegue esto a Daniel y al pueblo de Dios es como casi mira, esto es lo que va a suceder con el mundo, Daniel, pueblo de Dios. Y quizás uno lo lee y lo dice, ¿en serio, Dios? ¿En serio va a pasar todo esto? Porque yo en este momento estoy en exilio bajo el reino babilónico y no nos va bien y no hay ninguna nube. Está clarísimo el día, no parece que nos va a pasar nada sobre este reino. En el primer año, que no fueron muchos años, de Belsasar, le llega este mensaje. Entonces, en poco tiempo, ellos ya van a ver la cabeza de oro quitada, la primera bestia destrozada. Y es como que ahí van a empezar a entender, Dios va a hacer esto. Dios va a empezar a remover estos imperios uno tras uno hasta derrotarlos todos. Dice el versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos. El número 4 se usa mucho en las Escrituras. En este caso, los cuatro vientos del cielo probablemente hablan de los 4 puntos de una brújula. Los 4 puntos de una brújula. Y es posible que se refiera al movimiento de Dios en el mundo. Entonces imagínense ustedes que Dios está empezando a mezclar los mares del mundo. Eso es lo que se nos dice después. Combatían en el gran mar. Y de ahí van a salir de ese mar que está dando vueltas, que Dios mismo le está mezclando, salen estas 4 bestias. El número 4 quizás se refiere a la progresión de la historia misma, similar a las 4 metales, las 4 bestias. Y el combate del mar
se refiere a la agitación entre las naciones poderosas del mundo. O sea, la escena comienza así, con un alboroto, un combate. Los mares de la tierra están dando vueltas y Dios mismo es quien lo está causando. Y de allí salen bestias. Bestias. Daniel 2 son metales de una estatua, de una imagen. Daniel 7, bestias. ¿Por qué? ¿Por qué? Estas bestias, pensamos, y lo que muestra las Escrituras, es que representan los reyes, los representantes de los reinos. En el capítulo 2, Nabucodonosor se siente orgulloso, ¿recuerdan? De que él es la cabeza de oro. De hecho, después que él tiene la visión, en el capítulo 2, de que él es la cabeza de oro, después los otros imperios, otros metales, ¿qué hace en el capítulo 3? Va y crea una imagen de oro para que el pueblo adore su persona, adore su estatua. Entonces, en el capítulo 2, los metales representaban el valor del reino de Nabucodonosor era el mayor y cada vez menos. Pero en el 7, las bestias representan ferocidad. Ferocidad. Y en vez de ser de mayor a menor, casi que el sentido que nos da cuando leemos la descripción de uno tras otro es que es casi de menor a mayor, al menos el último siendo el peor, el más feroz. Y es significante que se nos describa que estas 4 bestias subían del mar, salían del mar, o salían, después se nos va a decir, salían de la tierra, o sea, salen de esta tierra. Esto va a ser importante porque el último rey que vamos a ver viene de arriba, desde el cielo. Y eso se lo desarrollo más adelante. Y ahora aguanten conmigo, hermanos, mientras que les escribo un poco acerca de cada una de estas bestias, ¿sí? Las 4 bestias. La primera vemos en el versículo 4. Dice, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dada corazón de hombre. Claramente esto es un imperio o un rey feroz, ¿verdad? En el capítulo 2, Babilonia es la cabeza de oro, el metal más hermoso, es el reino más majestuoso. En el capítulo 7, Nabucodonosor y Babilonia son la bestia y la ave más poderosa, ¿sí? El león y el águila. Muy poderosos. Bestias muy poderosas, ¿sí? No necesariamente las más, pero sí muy poderosas. Vemos en otros pasajes del Antiguo Testamento que el león es símbolo de Babilonia y es también comparado a un águila. Y es interesante, los historiadores y los arqueólogos que describen cómo fue Babilonia, que han escarbado la tierra, han encontrado que el imperio babilónico tenía una sección de su ciudad impresionante, hermosa. Una entrada, dicen los historiadores, con 120 leones de ladrillo satinado. O sea, las procesiones de ellos entrando de la ciudad, habiendo conquistado a otro pueblo, a otra nación, ellos entraban rodeados por 120 leones satinados. Un imperio tremendo. Pero dice el texto que a este imperio se le arrancaron las alas. Obviamente un águila, lo más hermoso, majestuoso de un águila son sus alas, ¿no? Cuando abre esas alas gigantes, dice el texto que le fueron arrancadas. Y casi seguro que esto es una referencia a la humillación de Nabucodonosor que vemos en Daniel 4. Cuando Dios lo humilla, cuando Dios lo convierte en una bestia, pero luego que lo humilla, este es levantado del suelo y se puso enhiesta, refiriéndose a que Nabucodonosor fue restaurado una vez que él reconoció quién era el verdadero rey sobre la tierra. Bueno, eso es Babilonia, ¿sí? Y nuevamente, vamos uno por uno, pero van a ver por qué esto es importante. Versículo 5, la segunda bestia es semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas
entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Históricamente, arqueológicamente, no hay tanta evidencia en cuanto a por qué se le llama un oso al imperio medo-persa, que es el que sigue el babilónico, pero obviamente tiene que ver con su ferocidad, con su poder, el poder de su reino. Pero noten lo que más se describe de este reino, interesante. Dice que le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Tenía un gran apetito este reino, este imperio. Los persas fueron un imperio que no se satisfacía con su dominio. Tenía un gran apetito por conquistar y esto llevó a mucho conflicto con Grecia. Algunos comentaristas opinan que las 3 costillas en la boca del oso se refieren a las 3 conquistas claves que afirmaron el poder del imperio medo-persa. Hermanos, estos detalles que yo les estoy describiendo, estos detalles que incluye el texto, no son al azar, no son un relleno. Tienen una referencia concreta. Y noten que se va describiendo cada bestia con más ferocidad. Imagínense un oso con apetito destrozando otros animales, otras bestias. Versículo 6, el tercer imperio. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entendemos aún de este libro que esto es Grecia y que esta bestia representa a Alejandro Magno. No sé si a alguno de ustedes les gusta la historia y ha leído sobre Alejandro Magno, pero él y sus reinos helenistas, y los reinos helenistas resultaron después una gran división, pero ellos eran un imperio que arrasaba ligeramente. Y por eso se le escribe a esta bestia con 4 alas de ave en sus espaldas, subrayando la velocidad tremenda. Obviamente el leopardo siendo una de las bestias más veloces, ¿verdad? Históricamente, esto concuerda. En 3 o 4 años, Alejandro Magno conquistó toda Persia, un imperio que tomó siglos en construir. Siglos demoraron los persas. Y llega Alejandro Magno y los helenistas, los grecos, y destrozan todo en 3 o 4 años. Y bueno, las 4 cabezas representan las 4 divisiones de ese imperio después de la muerte de Alejandro. Increíble. Alejandro Magno conquista todo en 3 o 4 años, pero muere a los 33 años. O sea, habrá conquistado todo el imperio persa a los 30. Yo tengo 33. ¿Qué he hecho con mi vida? A los 30 años conquistó todo un imperio. Impresionante. Impresionante. Yo no puedo ni con mis 4 hijos. Imagínense todo un imperio. Y después llegamos a los versículos 7 y 8. Y noten esta bestia. No se compara a ningún animal. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es la bestia indescriptible. La bestia indescriptible. Esta bestia no se puede comparar con ningún animal. Solamente dice era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. No hay animal en esta tierra suficientemente feroz para darnos alguna descripción. Y esta bestia, en contraste a Alejandro Magno, quien era conocido por sus movimientos ligeros con sus tropas, esta bestia, entendemos nosotros, que simboliza o representa a Roma, quien conquistó destruyendo a sus enemigos sin piedad, esas dientes de hierro, devorando, desmenuzando y hollando con sus pies. No me quiero meter demasiado en todo
toda la explicación sucesiva que deberíamos entender aquí. Pero noten que esta bestia, aparte de describir a la bestia misma, se habla de sus cuernos. Es una descripción un poco más detallada. Los cuernos de la cuarta bestia son significantes. Cada cuerno representa, el cuerno en la Escritura es un símbolo de poder, y cada cuerno representa un rey en Daniel 7. Y entre esos cuernos se destaca un cuerno, dice el texto. Un cuerno pequeño arranca a otros 3 cuernos. Y la palabra que se usa ahí es un derrocamiento violento, un derrocamiento militar. Y se lo describe como orgulloso. Sus ojos, su boca resaltan su actitud orgullosa que maneja sus acciones. Este personaje en la historia, es lo que está diciendo Daniel aquí, es la representación máxima de todos los reyes y poderes anteriores que han querido derrocar la autoridad exclusiva de Dios. Y vos lees esto y decís, Dios, ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo a un pueblo sufrido, dolorido, que tiene la idea de que has muerto. Le estás dando esta descripción tan detallada de todos los reyes que van a venir, que no solamente son más reyes como este, sino que peor en un sentido, terminando con uno más malvado, más espantoso. ¿Por qué? ¿Por qué revelar esto a un pueblo sufrido? Porque leyendo lo que queda la sensación, llegando al versículo 8, que nadie puede derrotar, nadie puede competir con tanta poder y con tanta ferocidad. ¿Qué se puede hacer? Hermanos, han habido y van a haber reyes temibles y terribles que manifestarán su soberbia de tal manera que aparentan amenazar los planes del reino de Dios. Van a aparecer, van a seguir viniendo. Pero algo que sabemos con certeza es que estos reyes y reinos tendrán su fin. Todos. En el momento que Daniel escribe, ya el primer imperio babilónico está a punto de ser derrotado. Y nosotros entendemos ahora en esta época que los otros reinos también ya han sido derrotados, tal como Dios lo reveló. Y nosotros, hermanos, podemos estar seguros que tal como ha cumplido con esa promesa, derrotar un rey tras otro imperio, estos presentes también pasarán. Esa es la primera certeza que nos da el texto. Los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. Va a llegar su fin. Hermanos, esto incluye todo aquello que está debajo de la maldad también. Los reyes siempre son representativos de la maldad de un pueblo, ¿sí? Y yo, junto con desear que venga el rey que tanto estoy esperando, espero también la paz y el pastoreo de mi rey. Que me ayude, que conforte mi alma a medida que yo lo adoro como debo. Qué hermoso. Qué hermosa primera certeza. Los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. Y eso nos lleva a nuestra segunda certeza. Y la segunda certeza es esta, hermanos. El Rey santo y sabio del universo juzgará a los reyes perfectamente. El Rey santo y sabio del universo juzgará a los reyes perfectamente. Hasta este momento en el pasaje, los reyes feroces de la historia parecen ser imparables. En particular al leer sobre ese último rey, ese cuerno, quien representaba a la bestia, quien es capaz de usurpar todo, y este va a ser terrible para los santos de Dios. Pero la escena cambia allí, hermanos. Leyendo ese texto, nosotros tenemos que entender que es como que cambia
todo el ambiente, de ser este mar mezclado, alborotado, con conflicto entre las bestias que se están mordiendo unas a otras y están destrozando a otros reyes, están destrozando al pueblo de Dios, pasa a ser una escena calmada, tranquila. Ven como dice el texto, y estuve mirando, versículo 9, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El anciano de días tiene una paz, tiene una calma. Este anciano de días es una referencia al Padre eterno, al Padre eterno quien controla y dirige su creación según su voluntad. Y vayan entendiendo, a medida que leemos acerca de este anciano de días, vean el gran contraste con lo que leímos acerca de las bestias. Este tiene un vestido blanco como la nieve, que probablemente es una referencia a su santidad, al hecho de que Él es perfectamente capaz y digno, calificado para juzgar correctamente. Él es santo. Las bestias eran sangrientas, egoístas, enfocadas en sí mismos, destrozando todo lo posible para conseguir lo suyo. El anciano de días, santo, perfectamente santo. El pelo de su cabeza como lana limpia, una descripción de su vejez, probablemente subrayando su eternidad, su sabiduría. Y el contraste principal en el texto es entre el cuerno, esa última manifestación, ese último rey de todas las bestias, contraste con el anciano de días. El cuerno está blasfemando a Dios en su orgullo, pero el anciano de días está sentado en su trono y con calma espera el día de juicio. Todo ese alboroto, toda esa cosmoción ocurriendo entre los imperios y representado, en fin, por ese cuerno que da un temor pensar en lo que podrá hacer eso, no mueve al anciano de días, no lo toca. Y dice el texto que el trono alrededor del anciano de días tenía alrededor llama de fuego. Fíjense la repetición de la palabra fuego. Llama de fuego, fuego ardiente, un río de fuego. Y en la Biblia hay varios pasajes donde se asocia el fuego con la presencia de Dios. La intención del anciano de días sentado en su trono es juzgar, y para algunos significará juicio de fuego. Y el anciano de días tiene alrededor suyo millares de millares quienes les servían, millones de millones asistían. Babilonia, los medo-persas, Grecia, Roma, todos tuvieron tropas increíbles. Los romanos, un entrenamiento, una disciplina, destrozaban a naciones, a los bárbaros los liquidaban. Pero tropas como el anciano de días no tiene nadie. Millares de millares, millones de millones. Una fuerza militar única, distinguible. Y dice el texto que los libros fueron abiertos. Los libros, probablemente una referencia que incluyen las obras malvadas de estos reyes, de los incrédulos, la evidencia en su contra, cuando finalmente estén frente al trono de Dios. Quizás luego representado en Apocalipsis 20, frente al gran trono blanco de Dios. Y la sentencia de los reyes malvados se nos describe allí. El cuerno y la bestia son destruidos. Nuevamente se resaltan las palabras arrogantes del cuerno. Y al ser juzgado el cuerno como la última manifestación de la cuarta bestia, es echado a las llamas de fuego. Tremendo esto.
Y miren el contraste allí entre lo que se presentó, lo que terminó siendo ese cuerno, que después se escribe. No quiero meterme a empezar a explicar quién es ese cuerno, porque después en los versículos 15 al 28 se describe mejor. Pero este cuerno parecía ser indestructible, imposible de conquistar. Pero frente al anciano de días y luego ser juzgado por el anciano de días, a él no se le permite, como a otros reyes, a otros imperios, no se le permite que viviese, sino que él fue destrozado, lanzado a la llama de fuego. Otros imperios fueron absorbidos por los siguientes, este es echado a las llamas de fuego, mostrando que no hay poder que pueda contra el anciano de días. No hay rey, no hay imperio. Y hermanos, toda esta descripción nos lleva a pensar a nosotros que los efectos de la maldad son aplastantes, son abrumadores. Aún para nosotros, hermanos, para los creyentes, cuando se nos atraviesa una persona malvada, o una persona con un acto malvado, no necesariamente ellos siendo malvados a nosotros, pero que nos hacen mal, luchamos con la sensación de que estamos sometidos a esa persona o sometidos a esa situación y nos cuesta vivir con total libertad. Y esa es la sensación del texto hasta que llegamos al versículo 8. Es como que tanta descripción de imperio tras imperio, bestia tras bestia. Y me estás diciendo que estos imperios están abrumando al pueblo de Dios. Pero todo cambia cuando aparece el anciano de días. Nos damos cuenta que la maldad y sus reyes tienen fecha de expiración. El efecto del pecado llegará a su fin porque Dios es el Rey Supremo del universo, quien juzgará toda maldad. Hermanos, como cantábamos esta mañana en varios de los himnos que fueron muy enfocados en el tema del texto de hoy. Qué hermosa certidumbre, que Dios está en control, que Dios está sobre todo. El Rey santo y sabio del universo juzgará perfectamente a los reyes malvados de la tierra. Hermano, yo estoy tan agradecido de que Dios está en su trono y que está en su trono en parte por quién es Él, pero Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, puro. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y pensar que su carácter es tan bueno, tan perfecto. Y aunque yo vea a un lado o al otro un montón de maldad o un montón de problemas, un montón de efectos del pecado en mi vida, sea personal, sea del pecado de los demás, el anciano de días está en control de todo eso. Y eso nos lleva a la tercera certeza del texto. Vimos que los reyes temibles y terribles de la historia solo reinarán temporalmente. Vimos que el Rey santo y sabio del universo juzgará a los reyes perfectamente, una referencia al Padre. Y ahora veamos el Rey digno y definitivo de la historia, reinará eternamente. El Rey digno y definitivo de la historia reinará eternamente. Ahora, esta certeza anterior resaltaba el poder y la soberanía del Padre, quien juzgará a todos según sus obras. Pero esta certeza exalta al Rey, quien es digno de tomar la tierra justamente y para siempre. El anciano de días está sentado en su trono. Juzga a los reyes, imperios, al cuerno de manera negativa y los destroza. Pero hay un juicio, otro juicio. Como que pasamos del primer grupo al segundo, que es representado por un rey. Y este es un juicio positivo.
aparece uno que es como un hijo de hombre. Y el anciano de días también lo juzga a este. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Se presentó delante del anciano de días, también para ser juzgado. Y el resultado, como vamos a ver, es positivo para este. ¿Por qué? ¿Por qué no es el mismo juicio para este que viene desde el cielo como un hijo de hombre, que todavía no entendemos por qué es como un hijo de hombre, y por qué es negativo para las bestias? La verdad que el texto no es que nos revela demasiado sobre este que es como hijo de hombre, pero tiene mucho que ver con su esencia, con quién es. Hoy les dije que presten atención que las bestias surgen del mar, surgen de la tierra. Después dice en el versículo 17 que las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bueno, este viene con las nubes. Y esto resalta que no es cualquier hombre, no es cualquier rey. En el Antiguo Testamento hay un gran número de pasajes donde Dios aparece en las nubes, por medio de teofanías. Y este rey es divino y por lo tanto es totalmente distinto a los reyes egoístas y malvados de la historia. ¿Ok? Todavía no sé quién es. Viene de las nubes. Y hay una gran curiosidad, hermanos, detrás de por qué se le describe como hijo de hombre. ¿Por qué no se le describe como Dios encarnado, Jesucristo? No sé, algo así, que me lo haga más fácil. Bueno, uno tiene que estudiar y entender cuál es el sentido detrás de esa descripción, como un hijo de hombre. Y algunos sugieren que es probablemente, y en parte puede ser, por su apariencia. Era humano, era como un hombre. ¿Okay? Pero me parece que hay más. Y lo que está detrás de todo esto es impresionante. Nuevamente las conexiones en la Escritura. Lo que Dios hace en su palabra conectando conceptos es increíble. La unión desde Génesis y la creación hasta el final de los tiempos en Apocalipsis. Increíble. Los estudiosos resaltan que esto es una referencia a Génesis 1:28. Al hombre que es hecho a la imagen de Dios, y el hombre recibe el mandato de Dios a sojuzgar y señorear la tierra, o sea, a ejercer dominio sobre la creación. Hermanos, ustedes, cada uno de ustedes, fueron creados para glorificar a Dios con sus vidas. Inicialmente, lo primordial que Dios mandó al hombre a hacer, aparte de glorificar a Dios mismo, fue sojuzgar, señorear sobre la tierra, ejercer dominio sobre ella, ser casi como virreyes debajo de Dios y cuidar de lo que Dios había creado. Eso fue la intención de nuestra creación. La misma frase aparece en el Salmo 8:4, que también tiene tonos de realeza, de dominio. Este salmo me encanta. A veces lo abro para volver a entender o a expresar a Dios el asombro que me haya permitido ser su hijo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre, fíjense una frase paralela a lo que estamos leyendo Daniel, para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Todo palabras de realeza. Lo hiciste señorear, ejercer dominio sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Increíble que Dios haya escogido al hombre para hacer esto, para bendecirlo de tal manera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos está revelando Daniel acerca de este personaje que aparece? Está resaltando que este individuo que viene con las nubes en su esencia es lo que ningún hombre ha logrado ser.
Él es la imagen perfecta de Dios. Él es el hombre perfecto. Él es este rey que hemos estado esperando desde que cae Adán y Eva, desde la caída. El hombre y la mujer hemos estado esperando a este rey, a esta persona que sea ese rey perfecto, ese rey que va a gobernar con sabiduría, con integridad, con justicia. Lo esperábamos, o lo esperaban ellos en varios jueces, los esperaban en reyes, lo esperábamos y teníamos la esperanza en David, ese hombre conforme al corazón de Dios que al final, como nos explicó Alejandro, también cae, también peca y desde allí se ve un desastre, su vida termina su vida un desastre porque se entrega al pecado y ese pecado sexual hace que el resto de su vida sea prácticamente una miseria, aunque Dios lo honra y él vuelve a honrar a Dios en momentos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a tener nuestro rey digno, nuestro rey justo? Este es. Él es el hombre perfecto. Él va a cumplir perfectamente el rol que Dios ha dado a los hombres. Lo va a cumplir de una manera que ningún ser humano ha podido. Y Él es muy distinto, demasiado distinto a los reyes malvados de la historia. Él es el portador perfecto de la imagen de Dios. Él es el nuevo Adán. Y Él supera a toda la humanidad en su habilidad de reinar. Y fíjense que el texto dice que a Él le fue dado, versículo 14. A Él le fue dado dominio, gloria y reino. La autoridad que recibe este hombre, este Mesías, es reservado para Dios mismo, según otros pasajes de Daniel. Otros reyes a través de la historia han deseado adquirir y mantener estos atributos de honor, de gloria, de dominio. Pero al final está muy claro que cada uno de ellos es la estatua. Cada uno de los reyes que quisieron esta gloria, este dominio, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, todos querían ser la piedra en el sueño de Nabucodonosor. Todos querían ser el último rey, pero al final todos son la estatua, todos son las bestias. Y en lugar de mantener estos atributos, Dios mismo se los quita. Dios les quita la gloria, Dios les quita la adoración, el reino, y finalmente se lo dará al Hijo de Hombre. Y al ser la imagen perfecta de Dios, ahora sí, en contraste a todos los otros reyes, como vimos en la primera certeza, que sus reinos son temporales, este reinará para siempre. Este reinará para siempre. Hermanos, cuán importante es esta visión en Daniel para el panorama mundial. La cuestión acá en el contexto es quién es el verdadero y exaltado rey de la tierra. ¿Quién es aquel que puede rectificar el rumbo de las naciones y de toda la historia? Daniel 7 nos dice que eso está reservado para un hombre solo. ¿Sí? Uno solo. El Hijo de Hombre. El dominio de aquel rey, quien en el anciano Días ha determinado como digno, como justo, será hermoso y un placer de ver. Y nuevamente, pensando, poniéndonos nosotros en el contexto de los santos en ese tiempo de Daniel, imagínense la esperanza que daba esto. Quienes están viendo a Nabucodonosor, o están viendo a Belsasar, o están viendo a Darío, o al rey que venga, y saber que Él no va a estar ahí para siempre. Este reino malvado no va a estar para siempre. Hermanos, esta vida
con la maldad que hay alrededor, no va a estar para siempre. Un reino que nunca acaba, de un rey que nunca te fallará y un rey que nunca te dejará. Esa es la esperanza que tenemos. Para concluir, yo les mencioné que esta visión no es única en la Biblia. Tenemos varias parecidas. Y les invito a ver conmigo, solo para concluir, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Si empezamos a mirar, si fuéramos a estudiar cada uno de los textos que tratan con esta visión, ¿sí? De la persona que está apareciendo, un rey que está apareciendo a uno de estos profetas, podríamos estudiar los contextos y ver las similitudes, ver las diferencias, porque claramente cada libro, tanto Isaías como Ezequiel, como Daniel, como Juan, tienen su propio propósito, su propia razón de escribir. Y por eso hay cosas distintas que se detallan. Pero si fuéramos a empezar a unir los puntos, entendemos que el Hijo de Hombre, el Rey, quien va a reinar sobre toda la tierra, de Daniel 7, en Isaías también es el siervo sufriente. El que va a aparecer es también aquel que muere. Es aquel que muere en lugar de injustos. Y cuando llegamos a Apocalipsis, estas caras de la misma visión se unen en una última visión. Y la Escritura es hermosa en ese sentido, hermanos. Apocalipsis lo que nos da, que es muy similar a Daniel en muchas cosas, de hecho hace mucha referencia e ilusión Apocalipsis al libro de Daniel, nos da la última imagen completa. Es tremendo. En el capítulo 4 se habla de que está sentado en el trono también. Aquel que está en el trono es el Padre, ¿sí? Y se presenta ante el Padre, ante aquel que está en el trono, un cordero. Esto es muy fuerte. El Padre que está en el trono tiene en su mano un libro. Y Juan lo ve al Padre con el libro en la mano. Y se está esperando que alguien venga y tome ese libro de la mano, con el sello, para tomar el potestad de la tierra, tomarlo de las manos malvadas. O sea, tome ese libro para poder tomar el reino de la tierra, toda la tierra, y reinar justamente sobre ella. Y lo que Juan ve allí, porque se pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar? Y el versículo 3 del capítulo 5 dice, ninguno. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Y qué hace Juan en ese momento? Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermanos, no es muy distinto la situación de Daniel y los santos a la situación de Juan y de los santos en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto, después de que Cristo ya ha venido y ha muerto y resucitado. Juan sigue con el mismo deseo de que, Señor, ven de nuevo, establece tu reino, porque ya Nerón, ya todos los emperadores después de él, siguen arrasando, siguen destrozando a tu pueblo. Y cuando Juan ve que no hay nadie digno, llora en gran manera, dice el texto, descontroladamente. Y el ángel le dice en el versículo 5, uno de los ancianos le dice, no llores, no llores. ¿Por qué? Porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y por alguna razón ese cordero se acerca y toma el libro. ¿Por qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué el cordero puede tomar el libro de la mano del que está en el trono? Versículos 9 y 10. Por medio de un canto se nos revela. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Increíble. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero, el Hijo, es digno de reinar sobre cielo y tierra porque Él redimió a personas de todos los pueblos, lenguas, naciones. La segunda persona de la Trinidad, el compañero del Padre, Dios mismo, se hizo hombre y se presentó ante el mundo como un cordero, quien vino a morir para perdonar y quitar el pecado a un mundo inmerecido de tal gracia. Hermanos, Cristo, esto es increíble. Cristo es digno de reinar sobre cielo y tierra. Y honestamente pienso que cuando leo ese texto y pienso, Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el compañero eterno del Padre. Él es Dios. Obvio que tiene la dignidad para reinar, pero en el plan de Dios, el único que fue digno de tomar o será digno de tomar potestad del cielo y la tierra es aquel quien murió por nosotros. O sea, fue parte del gran plan de Dios en su reino que su Hijo amado deje su presencia, muera por nuestros pecados inmerecidamente, nos salve, nos redime para ser considerado digno de reinar sobre cielo y tierra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por mí? ¿Yo? ¿Pecador inmerecido? ¿Qué tengo que ver? Hermanos, esa es la gracia de Dios. Y tal como Dios en su plan incluyó morir por ti, que su Hijo muera por ti, tal como eso lo ha hecho, tal como cumplió con esa primera promesa de Isaías, el Mesías tomando el lugar de muchos y siendo quebrantado por nosotros, podemos estar seguros de que también va a cumplir con todo lo demás. Dios va a seguir metiendo su mano soberana en la historia y cumpliendo su voluntad hasta el día en que Cristo tome su lugar como Rey de toda la tierra. Hermanos, tu salvación hoy, lo que estás disfrutando hoy, que Cristo murió por vos, murió por ti, te redimió, te liberó de la esclavitud del pecado, te trasladó, como veíamos en Colosenses, te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo lo que estás disfrutando ahora en las bendiciones espirituales en Cristo, Efesios capítulo 1, toda la esperanza que tienes al estar en Cristo, ligado a Él, en su muerte y su resurrección, y que te va a sustentar, todo lo que disfrutas ahora es hermoso, pero incluye, por la gracia de Dios, una dinámica futura. Yo estoy agradecido porque hoy tengo esperanza para mi vida. Agradecidísimo. Pero hermanos, también hay una dinámica futura, donde ya finalmente vamos a vivir en esta tierra con nuestro Señor, cuando ya claramente descrita y enfatizada en Daniel, que es reemplazando a los reyes de la tierra, lo reemplaza sobre la tierra, este rey, vamos a vivir bajo su dominio, reinando con Él, dice el texto aquí, Apocalipsis 5, versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
como el mensaje para Daniel en el Antiguo Testamento y el mensaje para Juan en el Nuevo Testamento después de que Cristo muere. Este mensaje, hermanos, sobre el reino de Dios, el reino de Cristo, Él viniendo a reinar sobre todas las cosas, que eso nos motive, que nos dé certeza, hermanos, que tengamos certezas en nuestra alma, convicción de que Dios va a venir, Cristo va a reinar sobre la tierra y que esto nos ayuda a perseverar, hermanos. Perseveremos ante la dificultad, ante la maldad, mientras rogamos con los santos de toda la historia, venga tu reino. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Esa es nuestra oración, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Esa es la razón por nuestro gozo. En medio de lo que estés pasando, en medio de la dificultad que tengas en tu vida, lo que el Señor ha permitido, hay bendiciones espirituales y promesas espirituales que pueden llenar tu vida hoy, que te deben animar a perseverar, y esta es una de ellas. Durante la semana, aférrate a ella, abrázala, confía en ella, que nutra tu alma, lo necesitas. Porque cuando estés allí con las personas que te tratan mal, cuando estés allí sufriendo del cansancio, del estrés, cuando estés allí a punto de perder un ser querido, estas verdades son las que el Señor usa para sostenerte. Llegará el día, hermanos, donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas. Dice al final de Apocalipsis algo increíble. Ustedes conocen. Apocalipsis 21. Cuando ya todo está terminado. Cuando ya Cristo haya reinado sobre la tierra y estemos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Apocalipsis 21, versículo 4. En ese momento, finalmente, para sus santos sufridos, sus santos cansados, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo nos pastoreará perfectamente, completamente. Nos pastorea ahora, hermanos. Pero llegará el día cuando te recoja en sus brazos y Él hará ese gesto vergonzoso y a veces que hacemos nosotros si nos escondemos cuando nos quitamos las lágrimas de tanto dolor, tanta aflicción. Nosotros nos quitamos las lágrimas sin que nos vean. Dios va a quitarte las lágrimas. Ya no habrá más dolor. Anhelo ese día. Anhelo ese día. Imagino que ustedes también. Por el pecado que hay dentro de mí, por el pecado que hay fuera de mí, lo deseo. Y mientras tanto, Dios me da todo lo necesario para la vida espiritual, pero también me da esta esperanza de que Él viene, que Cristo vendrá y reinará perfectamente sobre la tierra. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, toda la aflicción, todo el dolor que está envuelto aquí en este edificio, en la congregación, ni lo podemos describir, ni lo sabemos. Tú lo sabes. Tú sí lo sabes, Señor, lo conoces perfectamente, conoces cada corazón que está aquí presente. Y Padre, primero te ruego por los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Padre, que toda esta inscripción, que quizás es demasiado extraña o externa a lo que han escuchado antes, quizás
hasta un poco preocupante, sino que salgan de aquí con una curiosidad tremenda acerca del Rey que hemos estado describiendo. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Cordero, este Mesías? Y Padre, que tú impresiones sobre sus corazones la necesidad de conocer al Salvador del mundo, al Cordero quien fue inmolado por nosotros, dio su vida sobre una cruz, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, sino que ellos sean impresionados por su pecado, por conocer a este Salvador. Que ellos vengan a Él, Señor, en arrepentimiento. Por favor, que tu Espíritu los incomode, que dé convicción de pecado hoy. Pero Padre, te quiero rogar de manera más especial aún por los creyentes, por los hermanos aquí que están sufriendo, que están dolidos, Señor, confundidos por lo que está pasando alrededor de ellos, luchando, entendiendo por qué esto sucede, si tú existes, si tú los amas, si tú los cuidas. Padre, que hoy sea reafirmado en sus corazones por medio de tu palabra y el poder que solo tiene tu palabra, de que tú no estás muerto, estás vivo, estás en control, eres el anciano de días. Juzgas perfectamente, sabes lo que ocurre perfectamente y nada se ha escapado de ti, Señor. Y aún nuestro pecado no se ha escapado de ti, Señor, y eso nos asombra que aún sabiendo cada pecado, cada mal pensamiento, cada obra inicua que aún sale todavía de nuestro cuerpo que todavía tiene pecado dentro de él, que nuestros miembros todavía manifiesta en dados momentos, Señor, nos impresiona que todavía nos tengas gracia. Que donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Que tienes misericordia. Señor, ya eso es un placer, un gozo de pensar, pero más allá, Señor, sabemos que tienes promesas espirituales, sí, pero también físicas, y las anhelamos, Señor, y te damos tantas gracias por cómo tu plan sigue en obra, sigue en pie, nadie lo ha derrocado, y oramos, Señor, que el fin de tu plan llegue pronto. Venga a tu reino, Señor, por favor. Trae tu reino sobre esta tierra. Haga tu voluntad, Señor, aquí, como en el cielo, también en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.